Os he estado hablando de los temas que son importantes para mí, creo que son los temas que son importantes para todas las personas, ¿no? Y un poco la forma en que trabajo para visualizarlos, para mostrarlos, para representarme y representar esos temas, a partir de los datos, etc. Lo que estaría bien es que vosotros encontrarais también vuestra manera, ¿no? Si lo deseáis, de construir esas realidades, de elegir un tema y de elegir y construir una historia y de narrarla a partir de determinados elementos, ¿no? Yo hace tiempo, por ejemplo, os explico una forma que tengo de trabajar, ¿no? Hace mucho tiempo que quisiera hacer algo con pajitas, ¿no? Con pajitas de colores. Creo que las veo, las miro y pienso que cada uno de estos colores podría representar algo, no sé qué, quizá un sentimiento, quizá una acción, no tengo idea. Probablemente todos habréis jugado alguna vez a unir estas pajitas, ¿no? Apretando una de ellas, introduciéndola dentro de la otra y formando figuras como esta que podéis ver aquí sobre la mesa, que me resultan realmente bonitas, ¿no? Se podía hacer una visualización, una datificación a partir de esta forma de trabajar. Ahí está, yo la tengo desde hace mucho tiempo y algún día estoy seguro que encontraré la forma de contar una historia que me interese de esta manera, ¿no? O, por ejemplo, yo voy cada día andando a mi estudio desde mi casa, entre otras cosas porque está muy cerca, son apenas 150 metros, y cada día me recuerdo, no tengo la tendencia a andar muy deprisa, seguramente como todos, y me voy diciendo a mí mismo, ve más despacio, y ralentizo la marcha, voy mirando al suelo y me propongo llegar cada día al estudio con un objeto encontrado en la calle que me llame especialmente la atención. Y los tengo acumulados allá. Realmente no sé bien qué voy a hacer con ellos, pero sé que cuando haya pasado un año tendré 365 objetos y es posible que encuentre alguna historia sugerente para contar con ellos. Vamos pues ahora a tomar un proyecto concreto, hacerlo, a desglosarlo, a analizarlo y espero que os sirva de catalizador para que vosotros también hagáis vuestro propio proyecto tomando vuestro propio tema o si queréis el mismo y buscando otras formas, ¿no? Que lo estudiéis, que lo penséis y que le deis una vuelta para construir vuestro propio proyecto. Para mí el tema más importante de todos, sin duda, sin ninguna duda, es el tiempo. El tiempo es el tema en el que transcurren todos los demás temas. Un año de mi vida sexual, los que os he estado explicando, ¿no? Los objetos en los bolsillos de mi hijo, en mi cumpleaños, ¿no? El tiempo es el territorio en el que de alguna manera cartografiamos nuestras vidas, ¿no? Y es mucho más fácil cartografiar que abordar directamente el territorio, que es el tiempo. Cuando consigo hacer algún tipo de trabajo que tiene como único y exclusivo tema el tiempo, la temporalidad, es decir, la vida, porque la ausencia del tiempo es la muerte, siento que he conseguido hacer algo mágico, algo que me gusta especialmente. El trabajo que voy a hacer, que os voy a explicar y el que voy a analizar, tiene como tema principal el tiempo. Es un ejercicio que hice, una especie de truco a mí mismo para ganarme 6 días de tiempo en tan solo 1 metro cuadrado de espacio físico. Estamos grabando el curso en mi casa. Es una casa a la que me trasladé hace poco más de 6 meses. La construí íntegramente yo, no yo personalmente, pero que la hice, ¿no? Y el suelo decidí ponerlo acorde con el pueblo en el que se encuentra, de una cosa que se llama toba catalana, que es un tipo de cerámica que no tiene ninguna cobertura y que por lo tanto es absolutamente permeable a cualquier producto líquido, cualquier mancha que se le pueda producir, ¿no? Incluso el agua. Recuerdo que cuando lo hacíamos, cuando la estaba instalando, el constructor, una persona que conocía bien este material, me dijo: Jaime, merece la pena que cuando se te caiga algún tipo de producto sobre las baldosas le dediques 4 minutos a limpiarlas en profundidad para que no quede ninguna mancha. Y la verdad es que así lo hice en las primeras, pero 4 minutos es mucho tiempo y dejé de hacerlo. Creo que parte de la gracia de tener este suelo es que con el paso de los siglos, es un suelo que se suele instalar en las masías, en las casas centenarias de Cataluña,
es que se nota el paso del tiempo, se gasta, se desgasta por el caminar, se llenan de manchas hasta que forman una especie de cambios de tonalidades donde queda impregnado el paso del tiempo. Y eso es muy romántico y muy bonito, pero eso es cuando pasó quizás 50 años o 60 años. Cuando han pasado pocos días y te encuentras en tu suelo nuevo una sencilla mancha en medio de la sala, os aseguro que es como una llaga en el paladar, que si uno pudiera dejar de rascarla con la lengua dejaría de molestarle, pero no puedes evitar estarla tocando. Entonces, como me pareció aparecer desagradable esas pequeñas manchas que habían, decidí hacer un truco y hacer un juego a la inversa, que era acelerar el tiempo. Decidí manchar el suelo para que de alguna manera el tiempo pasara más rápido. Para hacer este trabajo decidí probar con distintos productos y qué tipo de manchas generaban y cuánto rato tardaban en salir, porque evidentemente no era lo mismo un producto que otro y tardaban más en borrarse unos que otros. Al final utilicé aceite, utilicé café y utilicé zumo de naranja envasado. El aceite tardaba más de 6 minutos en un buen cepillado para conseguir borrarlo, incluso así quedaba una ligera mancha. El café tardaba unos 4 minutos y el zumo de naranja tardaba menos tiempo. Me dediqué primero a manchar con un solo producto, con el aceite. Tomaba una fotografía de ese metro cuadrado manchado de aceite y posteriormente lo calcaba, lo digitalizaba en el ordenador. Repetía el ejercicio sobre el mismo metro cuadrado manchándolo con café, tomaba una nueva fotografía y lo digitalizaba. Y finalmente con el zumo de naranja también hice una serie de manchas hasta que me pareció que había transcurrido suficientemente el tiempo y lo pasaba también de nuevo al ordenador. Finalmente lo que hice fue calcular cuántas manchas había de cada uno de los productos, traducirlo en tiempo de borrado, es decir, en esos 6 minutos y pico que me había llevado a borrar el aceite, 4 el café y unos casi 3 minutos de zumo de naranja, y calcular el tiempo que finalmente me habría ahorrado de borrar toda esa cantidad de manchas, que eran algo más de 6 días. Como al principio del curso os decía, no todos los temas son susceptibles de ser un gráfico, cuando os hablaba del gráfico del beso, pero sí todos tienen una perspectiva desde las que se puede realizar una infografía. Si recordáis, hablaba del día de San Valentín como que era muy difícil abarcar y hacer una infografía de San Valentín, pero si pensamos un poco, sí se puede hacer una infografía de qué ocurre en nuestros cuerpos cuando nos besamos, ¿no? Lo mismo ocurre un poco con este tipo de trabajos. Yo os animaría a que imaginarais, a que escribierais incluso una historia que os gustaría contar. Y no hace falta mirar muy lejos. De hecho, hay que mirarse quizás a uno mismo, en vuestra casa, en vuestro entorno, en vuestros amigos, en vuestra cotidianidad. Seguro que hay un montón de historias que os pueden resultar interesantes a vosotros explicarlas y interesantes para los demás conocerlas, porque finalmente pueden ser muy parecidas a la que los demás viven, ¿no? Y sin preocuparse tanto en que eso sean susceptible de ser convertido en datos y presentado de una forma visual, porque una vez tengáis la historia, es muy probable que encontréis el modo de, como os mostraba antes, con las pajitas, con los objetos encontrados en el camino, o en este caso con manchas en el suelo, en este caso deliberadamente intencionadas, deliberadamente creadas, encontréis la manera de narrar esa historia que os interesa. Pudiera parecer que la parte gráfica en mi trabajo, en este trabajo en concreto, no es lo más importante, y en cierta medida es cierto. Para mí lo más interesante es la historia que estoy contando, pero esa historia hay que entenderla, ¿no? ¿Por qué utilizo aceite, café y zumo de naranja? Bueno, al margen de que cada uno tiene una permanencia mayor como mancha y que tiene un juego con el tiempo que tardaría en borrarse, también es una cuestión visual, es decir, el color que cada uno de esos productos deja sobre el suelo es ligeramente diferente. Y luego en su traducción gráfica, evidentemente uno es verde, que sería el aceite de oliva, el otro es un marrón café,
que sería el propio color, y el naranja del zumo de naranja. Son los colores lógicos, los colores de los que corresponden al producto utilizado, ¿no? Espero que esta lección os haya servido como disparador para que os pongáis a construir algún tipo de historia a partir de vuestros propios datos, de vuestras propias vivencias. Y en la próxima lección os voy a hablar un poco de la estrategia de difusión que sigo con mi trabajo.